Bueno, lo primero de todo, dar gracias por la invitación, pero bueno, sinceramente, uno no soy precisamente ejemplo a seguir para nada o para pocas cosas, ¿no? Y siempre cree que hay alguien mejor para dar el testimonio y bueno, pero en el fondo tengo que dar gracias porque el hecho de tener que prepararlo ayuda a preguntarme por qué debía hacer yo el testimonio, que había vivido digno de ser contado, y he tenido que hacer memoria otra vez de todo el espectáculo que viví, ¿no?, en la jornada, y que lamentablemente pues tantas veces uno tiende a olvidar en el día a día y, y bueno, y eso ya para empezar, provoca un agradecimiento grande, ¿no? Si he participado y sigo participando del banco farmacéutico es por básicamente tres razones sencillas, ¿no? La primera, y creo que evidente, es que la necesidad es real, ¿no? Es decir, hay gente que necesita, que no tiene, y requieren una atención, ¿no? Y cada uno, o al menos yo, pues tengo la suerte de poder ayudar con algo, aunque sea poco, ¿no? La segunda es que yo también estoy necesitado, ¿no? En primera persona. Necesito también de personas que me quieran, necesito de participar de cosas bonitas, que como decía me ayuden a vivir ese día a día que tantas veces, al menos a mí, me consume, ¿no? Y no participar de hechos que sencillamente distraigan mi conciencia y me permitan vivir tranquilo, ¿no? Es decir, necesito cosas que realmente me ayuden a afrontar lo que pueda suceder en la vida, ¿no? Y la tercera es que, bueno, en efecto esto existe, ¿no? Es decir, yo he encontrado una experiencia así, he visto un tipo de vida y hechos que testimonian que se puede vivir de gestos realmente bonitos y con un sentido, ¿no?, para la vida, para todo lo que sucede. Y eso lo he descubierto en mis amigos, ¿no? A ellos los conocí, una relación de amistad. Bueno, yo ahora me explico, ¿no? Es decir, si digo que estoy agradecido es porque pienso la gratitud es fundamental, ¿no? Es decir, porque difícilmente se puede construir si no es por gratitud. Es decir, de la misma forma que uno no sabría abrazar a nadie si nadie previamente le ha abrazado, es difícil, si siempre te tratan mal, tratar bien las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, me explico un poco más detalladamente, ¿no? Yo no soy especialmente dado a las obras caritativas. De hecho, me considero bastante burgués, o sea, en el sentido de que fácilmente me acomodo en mi casa, vivo tranquilo, con las cosas que tengo bajo control, y bueno, y si la vida no te da muchos mareos, pues vas haciendo, ¿no? Y a veces haciendo lo que tú consideras que está bien, pues ya basta. Y además, al menos yo especialmente tengo una genial habilidad para buscar excusas, ¿no? Es decir, para justificarme a mí mismo, que tengo mucho trabajo, que la vida pues está muy mal, que los problemas de los otros no son los míos, etcétera, ¿no? Sin embargo, un tipo de vida así cansa y aburre, y un hastío va a estar comiendo todo, ¿no? Pero uno solo se da cuenta de esto, por eso lo de la gratitud, cuando alguien se lo dice, ¿no? O mejor dicho, cuando se lo muestra. Es decir, cuando ve en alguien que vive más feliz que él y dice, oye, ¿y por qué este es feliz haciendo lo que hace y yo no? Si en teoría todo está bien, ¿no? Entonces, pues bueno, uno al principio no lo puede explicar, pero lo ve y le atrae, ¿no? Entonces, esto en primera instancia es lo que percibí de esta iniciativa, ¿no? O sea, primero por conocer a los amigos y luego por cómo trabajaban. Es decir, no era una obra social más, ¿no? Es decir, que está muy bien, y no digo que no, pero, no sé, al menos a mí me cansa, ¿no? Es decir, acaba dependiendo de la capacidad que tenga yo de aguante o de sacrificio o de lo que sea, ¿no? Y no sé, quizás es un poco duro decirlo, pero al menos yo me tengo que dar razones incluso para actuar bien. Es decir, una defensa como por qué dedico yo mi tiempo a unas cosas y no a mis cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo veía que esto muchas veces era un obstáculo para mí y veía un grupo de amigos que disfrutaban con ello, ¿no? Y digo, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Entonces, pues bueno, a pesar de toda la fatiga que pueda generar una asociación así, porque la hay, pues tú los veías cansados, pero eso no vencía, ¿no? Es decir, vencía como una felicidad, como una alegría en la vida que a mí me sorprendía mucho. Entonces, bueno, básicamente les decidí dar crédito y ver qué pasaba aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, si les di crédito es porque en el fondo considero, al menos a mí me pasa,
que siempre nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿qué es el bien? ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué vale la pena hacer el bien? Y tantas veces cuesta tanto. O sea, son cosas que al menos a uno le impactan a diario, ¿no? Es decir, y más en estas épocas uno ve necesidad por todos lados y se siente como rebasado, ¿no? Y bueno, y ves unos amigos que responden a estas necesidades, no sin agobios, pero de una forma distinta, ¿no? Es decir, de una forma atrayente en un primer instante. Entonces, pues bueno, lo que me sorprendía era no solo la capacidad de ponerse en movimiento y de trabajar en favor de los que lo necesitan, sino también la conciencia de que el gesto fuera educativo, ¿no? Es decir, que fuera para todos, no simplemente los enfermos o los de exclusión social, etcétera. Entonces, el objetivo principal no era solo, o en gran parte, que los medicamentos lleguen y se tengan para las entidades, ¿no? Sí, sino había un punto también de que cada uno disfrutara con ello, es decir, de que entendiera más y también de educar a la gente, ¿no? Es decir, de ser una presencia en la sociedad y no poner, pues yo que sé, una caja en algún sitio que la gente vaya tirando dinero, ¿no? Es decir, de entrar en contacto con la sociedad, que al menos es donde cada uno se mueve, ¿no? Entonces, a mí había un punto que me conmovía, ¿no? Al menos que me pareció novedoso, y era el hecho de esto, ¿no? De que cada cliente tenga que participar con algo concreto. Es decir, puede dar €medio y comprar un ibuprofeno, pero está participando no con el valor de la cosa, sino con la cosa, es decir, con algo que dice, esto le va a sacar el dolor de cabeza a alguien, ¿no? Y es algo como mucho más concreto, ¿no? Porque incluso te encuentras gente que te dice, bueno, os traigo dinero. No, no. Es decir, ellos van a suplir las necesidades, ¿no? A suplir el dolor de barriga de esta persona. Y entonces yo creo que es muy distinto comprar algo sabiendo quién lo va a usar y para qué, que no sencillamente dando, que no sé, a mí me parece muchas veces más frío, ¿no? Y que puede estar muy bien, pero decir, bueno, yo doy, tengo que conciencia y ya está, ¿no? Por la capacidad de entender, de escuchar lo que te dicen y entender más la necesidad, o sea, para mí, no sé, es algo fundamental, ¿no? Y me conmovía mucho lo que decía bueno, en el vídeo que pasaron el año pasado, uno de los, creo que era un drogadicto, que decía, a mí me parece casi un milagro que alguien a kilómetros de distancia que ni me conoce compre algo para mí, es decir, para mi dolor de brazo, es decir, que se haga cargo de mí como lo haría una madre que probablemente no tuvo, ¿no? Entonces yo decía, o sea, ¿qué experiencia es capaz de generar algo así, ¿no? O sea, una gratuidad tan inconmensurable, porque uno no la puede abarcar, ¿no? No la puede casi entender. Entonces, pues bueno, o sea, como he dicho, si miro mi vida, cada vez me doy más cuenta que si algo bueno tengo yo y puedo hacer, es siempre por gratitud, es siempre porque antes alguien ha introducido un bien en mi vida y a partir de ahí yo he podido desarrollarme, crecer, lo que sea, ¿no? Y a mí entender este tipo de gratuidad, o sea, se ha vuelto cada día más fundamental, ¿no? Porque es lo que me permite vivir prácticamente. Entonces, pues bueno, fui a la jornada y yo no tengo especiales dotes sociales, de hecho estoy temblando un poco. Y además, claro, dices, yo no soy de marketing, yo soy un ingeniero químico, o sea, no se me dan bien estas cosas. No sé vender, el farmacéutico ya te dice, bueno, esto es un barrio, ¿no? El primer día me tocó en un barrio de gente poco pudiente y tal, no sé si vas a conseguir mucho y tal. Y parece que todo está a desfavor, ¿no? Hasta el peto que te dan, que es un tanto que te sientes a veces ridículo, ¿no? Ya de inicio dices, oye, aquí vamos mal. Pero es increíble porque lo que más me impresionó es que es como si la victoria estuviera ya de antemano, ¿no? Es decir, en ningún momento yo percibí como la necesidad de decir, has de cumplir esta lista y si no, no te pueden despedir porque lo haces gratuitamente, pero si no, mal, ¿no? Es decir, yo percibía como el punto fundamental de la jornada la relación con la gente, es decir, explicar la experiencia de dónde partía esto, para qué servía y a qué necesidades respondían y por qué, ¿no? Y por qué en esta modalidad. Y luego, que después, es decir, no dependía de cumplir lo que se llamaría el target, ¿no? Es decir, sino de exponer lo que tú eres, es decir, no ibas a explicarles una cosa ajena a ti, es decir, en el fondo yo explicaba mi amistad con esta gente y cómo había empezado esto, ¿no? Además, según avanzaba el día, yo iba siendo, para mi sorpresa, profundamente educado, ¿no? Es decir, vas viendo a la gente que entra a la farmacia
y ves todas las posturas de la vida, ¿no? Que bueno, he apuntado unas cuantas para no dejármelas, pero ves desde los que no quieren saber nada y ni te dejan hablar, los escépticos que escuchan, por educación probablemente, pero que ya han decidido de antemano que la vida es un problema irresoluble y que no van a moverse un ápice, los que ven un indicio de bien y dan con sencillez, los que han vivido el bien y te dan incluso lo poco que tienen, esto es realmente conmovedor, y bueno, los que quizás sin entender mucho albergan en el corazón una cierta esperanza, ¿no? Es decir, que las cosas sirvan para algo, entienden que eso es bueno y dan, ¿no? O sea, con sencillez. Es decir, a veces no es tanto tener todas las razones claras, ¿no? Es decir, es percibir un bien en las cosas. Y a mí esto, o sea, yo me identificaba con ellos, ¿no? En diferentes momentos de la vida. Digo, es que yo soy eso, ¿no? Es decir, yo me estoy casi conociendo a mí mismo, ¿no? Y a partir de aquí uno se escandaliza menos luego, ¿no? Es decir, es interesante para la vida. Y me daba cuenta de que la vida cada vez más depende de cómo yo la afronte, ¿no? Es decir, si la afronto desde una perspectiva escéptica, de hoy nieva, Barcelona se colapsa, el trabajo va mal y tal, o hoy he visto, o sea, como gente se mueve gratuitamente y realmente estoy conmovido, ¿no? Y uno entra ya en un bien en las cosas o entra ya como una nebulosa, ¿no? Entonces, yo soy el típico ingeniero que intento buscar todas las razones, todas las objeciones, hacer un balance y buscar la solución más óptima. Pero esto es imposible con la vida, ¿no? Y todo se me clarificaba en la jornada, porque uno le va dando vueltas y tal a las cosas, de si será efectivo o no. Y se me clarificó con una pensionista que la pobre se está jugando su pensión a dar un medicamento gratuitamente, ¿no? Y ella me dijo, es importante que hagáis cosas así, dice, porque a mí me gustaría que las hicieran por mí, ¿no? Y entonces yo ahí me di cuenta, digo, es que ya está, es otra vez, digo, o sea, es tratar a los demás como a mí me gustaría ser tratado, ¿no? Es decir, la lógica es muy simple. Pasa que uno siempre intenta buscar pros y contras y tal. Pero por eso hablaba de la gratitud, ¿no? Es decir, cuando uno recibe algo gratis, no puede buscar pros y contras, sencillamente es. Entonces, uno en esta dinámica actúa, si no, no sé, al menos a mí es imposible, ¿no? Siempre encuentro excusas. Así que, bueno, para mí, o sea, nada podría hacerse sin esta gratuidad, ¿no? Es decir, sin esta positividad no se entiende y yo soy incapaz de conformarme con menos. Por tanto, o sea, para mí cada vez, o sea, es entender más esta postura, ¿no? Es decir, por eso vuelvo, o sea, no es una cosa que se entienda un día y basta, ¿no? Y bueno, ciertamente, ¿no? Es decir, si no hubiera una mirada así sobre la vida, sobre lo que sucede, probablemente no existirían ni lisiados, ni desamparados, ni drogadictos, ni tal, ¿no? Es decir, uno tendría que eliminarlos, como se ha hecho en algunos regímenes y se sigue haciendo, recortarlos de la testaruda realidad, pero siempre acaban apareciendo, ¿no? Y o lo afrontas con la positividad o no hay manera, ¿no? De entenderlo, o sea, porque es un mal también que muchas veces uno no entiende. Por eso a mí me atrae tanto, ¿no? Es decir, cómo el banco farmacéutico, como este grupo de amigos es capaz de mirar una realidad que yo de inicio no sé mirar, ¿no? O sea, molesta, es algo casi como que uno no puede entender, ¿no? Y bueno, aquí me había apuntado una pequeña mención al Papa, ¿no? Porque en su encíclica Caritas in Veritate también me sorprendía leer que, bueno, lo dice la propia encíclica, ¿no? Es decir, que la caridad es ser en la verdad. Es decir, a veces me preguntaba, digo, es que si a uno que le va la vida, porque a muchos de los que tratan les va la vida en eso, y probablemente morirán más temprano que tarde, o sea, ¿cómo uno lo puede tratar? Es decir, uno no le puede dar un paliativo para ir tirando, o sea, esa gente o los anestesias para que no sientan, o si estás con ellos en su mirada, les has de decir algo, si has de tener tú una verdad más grande que su propia muerte, ¿no? Y a mí esto me descoloca. Y ya me descoloca, sencillamente, con la gente que te entra en la farmacia y te pone objeciones y te obliga a preguntarte a ti mismo, pues imagínate con uno así, ¿no? Entonces, a mí ver gente que es capaz de tratar así con las personas, no sé, sencillamente me interesa, ¿no? Entenderlo cada vez más. Entonces, o sea, concluyendo ya, yo simplemente puedo decir que a mí lo que me interesa es entender y vivir más, porque más que entender se vive, ¿no? Hay cosas que no se pueden explicar con palabras. ¿Qué es esta gratuidad? ¿Qué es este amor? ¿Qué es este bien que se transmite? Además no con ecuaciones que a mí tanto me gustan, ¿no? Sino
con que tú te muevas, con que tú no lo controles, no controlas lo que puede hacer otra persona, no controlas lo que te va a preguntar. Y te tengas que jugar tú como protagonista en la farmacia con la gente que, o sea, intentando entender su amargura, intentando entender lo que te dicen, sus vidas, teniendo que afrontar las preguntas que te hacen cuando no tienes respuestas. Pero a la vez eso te obliga a ti a ser coherente, ¿no? Es decir, ¿yo qué tipo de vida quiero? O sea, si esto no lo sé, buscaré respuesta. Es decir, lo obliga a uno a no estarse tranquilo, ¿no? En el sofá de casa como si nada sucediera. Y a mí, o sea, este es el tipo de vida que a mí me interesa, ¿no? Y que yo veo en la amistad con la que se formó el banco farmacéutico. Por tanto, luego ya, y aquí sí que acabo, creo que la prueba es sencilla, ¿no? Es decir, al final, si uno hace las cosas, no nos equivoquemos, es para estar contentos, para ser feliz, ¿no? Y la prueba está en cuando vuelves a casa. Yo ese día antes de casa volví a la biblioteca y la gente me decía, oye, pues si estás contento, tal, estamos en plenos exámenes, ¿no? Eso ya es un milagro, para los que me conocen, que yo no estudié un día de exámenes, pero es cierto, es decir, yo estaba contento y la gente se daba cuenta. Y cuando uno está contento, vuelve a casa, vuelve con los amigos, vuelve donde sea y los trata mejor. Y yo solo puedo decir que a mí me interesa esto y me interesa participar de cosas como, o sea, que me lo recuerdan, ¿no? Yo ahora, después de haber oído a Marc, él es un chico tímido, dice, y no está acostumbrado a hablar. Yo hablo demasiado, pero después de lo que os ha explicado Marc, me voy a quedar pequeñita. Pero bueno, yo os voy a explicar un poquito. Ellos me han propuesto que yo explique de mi testimonio en base a unas preguntas que me han hecho para que pueda transmitiros un poquito lo que también el farmacéutico en muchos casos es capaz de dar a los demás, ¿no? Entonces, en primer lugar, me preguntaron si podía hacer un resumen de mi vida en la farmacia, o cómo empezó, cómo vivo mi trabajo en la farmacia. Entonces, yo os quería contar pues la anécdota de cómo yo decidí ser farmacéutica de oficina de farmacia. Yo había acabado farmacia y estaba haciendo una tesis doctoral, hice durante muchos años en la Facultad de Farmacia, y tenía un compañero que había estudiado conmigo que tenía una farmacia con su hermano en una localidad en Barcelona. Y 2 días antes de Navidad murió su mamá. Y ellos eran de Teruel y tuvieron que ir a enterrarla a Teruel, y como eran pues una familia de un pueblecito y querían estar allí unos días, pues me llamaron para ver si yo me podía quedar en la farmacia. Entonces yo les contesté, es que yo no sé nada de farmacias, yo solo sé de pipetas y clonaciones y yo no tengo ni idea de farmacias. Me dijo, no, si solo es por si viene una inspectora, pues que haya un farmacéutico titulado, y como tú eres como nuestra hermana, pues vente para aquí. Y bueno, yo voy para allí, no te preocupes que el mancebo lo hace todo, y allí fui. Y bueno, cuando llevaba 2 días en la oficina de farmacia, pues ya me había hecho amiga de medio barrio, y lo primero que me regalaron me hicieron unos bizcochitos, unas señoras, 2 hermanitas que vivían juntas. Luego hubo otra que me hizo de ganchillo un salvamanteles, y hubo un señor que me trajo, que yo soy súper defensora de los animales, me trajo un pollo muerto que lo había matado para mí como agradecimiento a que yo pues les había atendido con cariño. Yo poco sabía de medicamentos, pero yo intentaba ayudar al mancebo ahí hablando con la gente. Entonces nada, cuando llevaba como una semana allí, pues empecé a darle vueltas a la cabeza porque me di cuenta de que había encontrado mi sitio en la vida, ¿no? Yo pues estaba planeando irme a hacer un postdoctorado al extranjero de ingeniería genética, o sea, no tenía nada que ver con eso. Y bueno, a partir de ahí, pues en 3 meses busqué la farmacia y compré mi oficina de farmacia toda a crédito, y ahí empezó una aventura, ¿vale? Entonces, realmente, ¿qué vi allí, no? Pues vi que yo tenía algo que yo podía ofrecer a los demás, ¿no? Y lo tenía, como decía Marc, porque me lo habían regalado, ¿no? O sea, la segunda pregunta que me hacían era ¿qué posición tienes tú frente a la realidad que vives y qué ha sucedido para que tú digas sí a iniciativas como banco farmacéutico, ¿no? Entonces, todo esto viene al hilo de
¿qué descubrí yo allí, ¿no? Pues descubrí que yo tenía esa alegría y esa sonrisa y esa capacidad de compartir o de abrazar o de coger de la mano a un señor que venía enfermo y escucharle, sobre todo escucharle, porque hay mucha gente que necesita ser escuchada y hay mucha gente que necesita que le sonrían y que le toquen la mano o que en un momento determinado le den cercanía o amor o complicidad. Y entonces yo me di cuenta de que yo tenía eso y además no solo eso, sino que yo necesitaba compartirlo y que, como ha dicho Mar, me hacía más feliz compartirlo que cualquier otra cosa. O sea que no os penséis que es tan altruista, muchas veces es egoísta y supongo que si sois voluntarios todos los que estáis aquí entendéis lo que os quiero decir. Entonces, pues, entonces me planteo, como ha dicho Marc también, todo esto me ha hecho reflexionar, ¿no? O sea, el tener que contestar a estas preguntas te hace reflexionar y recordar el porqué de todas las cosas. Y entonces la pregunta entonces era, ¿por qué yo tenía esa sonrisa que podía compartir con los demás? Y la tenía porque me la habían regalado. Me la habían regalado mis padres, que me dieron una educación con amor, que me dieron todo lo que necesitaba para estar bien alimentada y para poder afrontar las pequeñas enfermedades que me vinieran y me habían dado las medicinas cuando las necesitaba y me habían dado compresión, me habían escuchado y yo he tenido la suerte de que la vida me ha hecho nacer en un entorno que me ha dado una sonrisa y esa sonrisa creo que tengo la obligación de compartirla con los demás. Entonces os quería explicar una cosa que me pasó el otro día y es que una amiga de mi hija va a hacer este año 21 años y una amiga suya me mandó un WhatsApp, ya sabéis que los niños están todo el día con el WhatsApp, y me mandó un WhatsApp que era un montón de caritas, todas iguales, todas iguales, y ponía al final, encuentra la diferente. Y entonces luego me manda otro WhatsApp que decía, no la hay porque todos somos iguales. Y como todos somos iguales, yo creo que los que la vida nos ha regalado la suerte de encontrarnos donde estamos ahora, tenemos que intentar compartir vasos comunicantes con las otras personas que son iguales que nosotros y que tienen los mismos derechos que nosotros, pues compartir un poquito la suerte que temporalmente quizá tenemos nosotros ahora y ellos no la tienen. Otra de las preguntas que me han hecho es que ¿qué intuí yo que había detrás de todo a la obra de Banco Farmacéutico? Y esa la he contestado muy pequeñita, pero la voy a explicar un poco más. Yo he contestado que detrás de Banco Farmacéutico hay personas que quieren compartir su amor y su suerte con otras personas. Y eso es lo importante, que detrás de Banco Farmacéutico estamos todos nosotros, todos los que estáis aquí. O sea, cuando entras en Banco Farmacéutico te das cuenta de que hay muchas más personas que tienen esta necesidad de compartir con los demás y que les gusta gastar su tiempo y su sonrisa y sus sábados o sus días en ayudar a los demás y en ser ayudados ellos mismos, porque todo lo que uno recibe al compartir tiene tanto valor como lo que recibe el destinatario de lo que compartimos. Otra de las cosas que me preguntaban era, pues, si creo que lo que yo hago en la farmacia a diario tiene algo que ver con lo que se hace en la jornada de Banco Farmacéutico. Y yo creo que sí. Que sí, no, que mucho. Porque yo creo que la farmacia... bueno, Marc ha hablado todo el rato de gratuidad. Yo voy a añadir a esa gratuidad otro concepto muy importante que yo creo que es que enmarca a Banco Farmacéutico, que es la palabra magia, ¿vale? Yo os quiero decir que en la farmacia, cuando vives tu profesión y sientes la cercanía con tus clientes, pacientes o como le quieras llamar, pues se producen pequeños instantes de magia, ¿no? En los que te das cuenta de que de repente ha venido una persona que necesitaba explicar una cosa, tú la has escuchado en el momento adecuado, y ella se ha sentido súper bien, pero no sabe que cuando se ha ido ella,
tú te sientes todavía mucho mejor. Entonces esos son como los pequeños instantes de magia. Y yo creo que el día de la jornada de banco farmacéutico es, como yo lo he titulado, el gran día del espectáculo de la magia, porque sí, es que es verdad, porque si alguien está allí se da cuenta de lo que pasa allí, sucede, o sea, es como muchos pequeños instantes de magia que se hacen, que son un espectáculo, porque yo tengo un libro que es mi libro favorito, que luego os lo diré, porque no se lo puede perder nadie. En ese libro aprendí una cosa, y es que la mano que regala una rosa siempre se queda impregnada de su perfume, ¿vale? Entonces, el día de la jornada te das cuenta de que hay mucha gente que sale con sus manos oliendo a rosa y entonces se sienten bien. Y esa es como la gran magia, ese es el gran espectáculo. Por eso creo que sí que tiene mucho que ver con esos pequeños momentos en que todos, bueno, o muchos de los que nos tomamos nuestra profesión, en los dos sentidos, porque no os voy a negar que yo me gano la vida siendo farmacéutica y que 6 familias viven de la farmacia, está claro, pero es mucho más que una forma de ganarse la vida. Luego también me preguntaban que si a mí me gustaría ser querida y que se interesasen por mí como yo lo hago por las obras, en las obras en las que me proponen. Esta pregunta está claro que todos diríamos la misma respuesta, y es que por supuesto. Y eso pues supongo que lo he contestado con el WhatsApp de Julia, la amiga de mi hija, que todos somos iguales. Por tanto, yo creo que la gente debe sentir la necesidad de igualar las diferencias que la vida a veces, justa o injustamente, pues nos trae. Y además os quiero decir que todos los que ahora estamos aquí, pero no sabemos dónde vamos a estar mañana, nunca. Y creo que todos deberíamos pensar que a nosotros nos gustaría que nos tratasen así. Y finalmente me preguntaban si yo creía que lo que yo tengo es un regalo o creo que es fruto de mi esfuerzo. Y yo tengo mucho, 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 mucho. Y creo que todo es un regalo. Todo. Porque yo soy muy trabajadora. Pero como yo hay mucha gente también que es muy trabajadora. Y no todo el mundo tiene la misma suerte. Y sobre todo yo creo que incluso mi capacidad de trabajo es un regalo. Y esa capacidad que tengo para mejorar o sacarle partido a lo que ya tengo como regalo, también es un regalo. Por tanto, si todos nos damos cuenta de que todo lo que tenemos ahora es un regalo, pues no hay nada más bonito que hacer con un regalo que compartirlo. Y aquí quiero acabar, pero no sin antes recomendaros que os leáis un libro muy bonito que se llama El monje que vendió su Ferrari. A lo mejor alguno ya lo habéis leído. El autor es Robin Sharma. No le conozco de nada, pero a lo mejor me tendría que pagar un canon o algo porque lo recomiendo un mogollón. Y es muy bonito. No os lo perdáis si tenéis ocasión. Y gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con vosotros mi experiencia y mi testimonio. Buenas noches. A ver, primero yo, la verdad que mirándolo a cada uno de ustedes, primero tengo que agradecer el testimonio de Sofía y Marc, porque realmente sin ellos, para nosotros que estamos detrás del banco farmacéutico, es la manera como darnos cuenta de que realmente hacemos algo. Es decir, y con lo que voy a explicar se van a dar cuenta. También agradecerle a vosotros, porque detrás de cada uno de ustedes hay una historia que a mí particularmente me gustaría conocer, que no va a ser posible, pero me gustaría conocer. Porque yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hace un señor, una señora, una joven, chica o chico a las 9:15 un jueves con un frío que nos mata a todos, porque vamos a salir seguramente, y a mí particularmente la cara se me va a caer, porque a mí particularmente no me gusta el frío, imagínense, ¿no? Y tomar metro, o alguno habrá venido en coche preocupado que tal vez encuentre un poco de nieve y no llegue a su casa. En fin, pues vamos a pedir a Dios que podamos llegar.
Entonces, yo para un poco, no quiero decir que uno sea menos importante o no, quiero hacer un rápido sondeo. A ver, ¿me pueden levantar la mano quiénes son voluntarios? Muy bien, todos. Vale. ¿Hay algún farmacéutico? Ah, sí hay, muy bien, gracias. ¿Y alguna entidad? 3, 4, perfecto. Pues empezamos. La primera diapositiva que he puesto es ¿qué hace el banco? Yo de aquí quiero resaltar dos cosas, porque sería un poco aburrido si me pongo a leer lo que ya está puesto, ¿no? Yo solamente quiero resaltar un par de cosas. La primera, que nosotros organizamos, como dice ahí, una vez al año, no más. O sea, no hacemos 2, ni 3, ni una semana, ni un mes, como algunas personas a veces nos dicen, oye, pero ¿por qué no aprovecháis el tiempo también y lo hacemos pues una campaña de un mes, ¿no? Con un farmacéutico, pues esto se habló un día o 2 o 3 de muy buena voluntad. No. Una vez, ¿no? Al año, en un periodo de tiempo, realizamos la jornada. Que mañana nos planteemos hacerlo en una semana o en 2 días juntos, pues no sabemos. Al día de hoy es un día. Sábado, 11 de febrero este año, y el próximo año, pues también será, esperemos, la segunda semana de febrero, como el año anterior, que fue, pues me parece que 9 o 10 de febrero el día de la jornada. La importancia no es solo por la cantidad de medicamentos, es decir, nosotros no queremos, o sea, a ver, todo se mide en este mundo cuantitativo, ¿no? Por lo que tienes, ¿no? Tengo tanto en el banco, pues estoy con la sonrisa. No tengo nada en el banco, estoy triste y deprimido, ¿no? Básicamente a veces nos movemos bajo estos conceptos en la cabeza. Nosotros no queremos movernos con el concepto de números, que los números son importantes, pero hay algo más, y por eso ya creo que el testimonio ha ayudado a darnos cuenta por dónde vamos. Vamos a los números. En la jornada del año pasado, un poco aquí la lectura de lo que hemos hecho, ¿no? El Banco Farmacéutico empezó haciendo esto del 2008 hasta el 2011 y observarán un poco los números, y yo me quiero detener en las farmacias participantes, que es un punto que me interesa. El banco comenzó en Barcelona, por eso, y entendiendo la cultura en Cataluña, pues ha sido un poco difícil el poder salir, porque al inicio todo era en catalán, y cuando ya hemos ido a Madrid o a otros lugares hemos tenido que cambiar un poco. Entonces, somos una entidad relativamente pequeña en cuanto a capacidad operativa de personas involucradas, y el hecho de tener que traducir todo pues implica un doble esfuerzo, ¿no? Porque ya si lo haces en catalán te quedas en catalán, pero tener que después traducirlo al castellano para otras provincias o otros lugares en España, pues hizo que al final pues ahora la mayoría de cosas las hagamos en castellano. Entonces las farmacias empezaron participando 14, 59, 56, 59 empezó Madrid con nosotros, 56, y el año pasado hicimos un salto cuantitativo a 125, ¿no? Evidentemente yo como responsable de voluntarios, cuando me enteré del número de farmacias el año pasado, pasé prácticamente un día sin comer y dormir, preocupado de dónde sacamos voluntarios debajo de las piedras, ¿no? Pero bueno, al final ven el número de voluntarios, llegamos a tener 200 voluntarios. Eso significa que no cubrimos lo que queremos cubrir, que es que dos personas participen en la farmacia como voluntarios. Entonces tuvimos algunas farmacias que pues cubrirlas con una persona. Después vamos a hablar de experiencias y demás, un poco contar algunas anécdotas, pero yo este número quiero que lo tomen. Y me voy al número de ahora, ¿no? Hoy estamos con 130 farmacias al día de hoy, 30 entidades asistenciales, porque hemos hecho una revisión de nuestras entidades asistenciales, porque queremos que, digamos, llegue a más. ¿Por qué? Porque si observan en el 2011, los medicamentos pedidos fueron 23.000 y los recogidos 5.000. Es decir, menos de
el 30%. Este año, pues eso, dice, vamos a bajar las entidades para tratar de llegar a los que nos piden en mayor cantidad posible, ¿no? Para que vean la necesidad que hay. Este año tenemos estas 30 entidades y... Sí. Y a nivel de entidades tenemos 30 en Barcelona y pues más o menos, yo lo pongo en rojo porque todavía no está cuantificado, pero 17.000 serán los medicamentos. Esperamos estos números. Si son más, pues muy bien, ¿no? Y los voluntarios, que lo he puesto muy grande, necesitamos 260 voluntarios. Al día de hoy tenemos 170. Es decir, nos faltan unos 90 voluntarios que esperemos tenerlos. Y si vosotros conocéis a alguna persona, y aquí hago paréntesis, que todavía está en duda y no sabe si participar o no, pues trata de convencerlo. Como puedas, convéncelo que participe en el banco y que nos ayude porque necesitamos manos. Todos los números que anteriormente les he pasado, como les dije, era Madrid y Barcelona. Los números 2012 que estoy poniendo son solo para Barcelona. Seguramente cuando hagamos el conteo final tendremos mucho más farmacias y más voluntarios porque vamos a contar este año Madrid, Barcelona, Girona, Tarragona y ya está. Y ya está. El próximo año pues a ver si tenemos más. ¿En qué consiste la jornada? La jornada tiene 4 protagonistas, 5. Perdón. El primero de ellos, el voluntario. Luego el farmacéutico, el ciudadano, la entidad asistencial y el asistido. Cada uno tiene su rol el día de la jornada. Y ponemos al voluntario primero porque sin el voluntario no podríamos hacer el trabajo que queremos hacer el día de la jornada. Y luego está el farmacéutico que recibe con los brazos abiertos al voluntario. Y digamos que en esta relación farmacéutico-voluntario empieza pues una experiencia el día de la jornada. ¿En favor de quién? De una entidad asistencial que todos deben conocer, tanto farmacéutico como voluntario, deben conocer a qué entidad asistencial vamos a ayudar para que uno pueda pedir con cierto conocimiento de causa y tener cierta sensibilidad a la hora de provocar a la persona que entra a la farmacia. ¿De acuerdo? El día de la jornada, el voluntario llega, pero días antes nosotros hemos enviado un sobre, como este. Ese es el sobre que enviamos a la farmacia. Es decir, las 130 farmacias, si no lo ha recibido, les llegará mañana o el lunes, el martes como muy tarde, el sobre con el material del banco farmacéutico, en donde hay un material para el farmacéutico y un material para el voluntario. Entonces, aquí vamos a ver qué cosa tiene el sobre. Marc habló de los petos y me ha quedado porque los petos daban, ¿no? Le daban un poco de ponerse un peto y parecer un poco ridículo. Pero vamos a hablar qué sentido tiene cada material. Este año el peto ha mejorado con respecto al año pasado. Este es el peto. Es un chalequito, ¿no? Un chalequillo que simplemente te colocas. Mar, te regalo uno. Desde ahora. Bien. Entonces este es el peto que vosotros, voluntarios, tenéis que llevar el día de la jornada. ¿Por qué? ¿Por qué hay que llevar el peto? Antes de entrar a esto voy a primero terminar de repasar todos los materiales. Luego hay un full informativo en catalán, estamos en Barcelona, en catalán, para el voluntario. Importante leerlo y entenderlo, importante. Un full informativo para el farmacéutico y una hoja final de resultado de la jornada.
Es decir, al final de la jornada los resultados se reflejan aquí. ¿Vale? Luego tenemos dos pósters para colocarlos en un lugar visible dentro de la farmacia o en la zona de ingreso de las personas que vienen a comprar los medicamentos. También un póster más pequeño de agradecimiento que se coloca al final de la jornada en la puerta de la farmacia, agradeciendo que esa farmacia ha colaborado con el banco farmacéutico. ¿Mm? También tenemos 100 flyers que son los que tú, voluntario, utilizarás para poder provocar al ciudadano que ingrese a la farmacia, porque seguramente si te falta un poco de palabra porque estás un poco nervioso, pues le entregas el flyer y al entregar el flyer ya hay un acontecimiento totalmente nuevo. Es decir, imposible que la persona que entre no se dé cuenta de que algo está pasando ahí. Porque tú estás con un peto y vas con un flyer. Entonces él se tiene que preguntar, ¿pero esto qué es? Como mínimo. Después, la respuesta que dé... Exacto, esto ya no lo sabemos, pero inicialmente esto es lo que tenemos. Y esta pegatina, no me salía la palabra pegatina. A mí me sale stickers, imagínate. Esta pegatina que también es para colocarla en un lugar visible de la farmacia, donde dice que esta farmacia colabora con la Asociación Banc Farmacéutico. Esto es el material de la jornada y que vosotros tenéis que revisar. Lo primero que tenéis que hacer es revisar que todo esté. Seguramente el farmacéutico o el profesional de la farmacia ya lo habrá abierto para verlo. Entonces, lo primero entonces que el voluntario tiene que hacer cuando llegue a la farmacia es pedir el FUI informativo del voluntario, porque ahí están todas las indicaciones que tiene que realizar, por todas las indicaciones con las acciones a realizar el día de la jornada para no tener ningún inconveniente. Vamos a hablar primero ahora del voluntario y bueno, al final cuando acabe, todas las preguntas del caso. El voluntario. Yo he resaltado 3 cosas. Promueve la iniciativa. Ayuda al farmacéutico y anima a los ciudadanos a colaborar comprando algún medicamento de la lista facilitada. Es decir, nosotros tenemos que promover, voluntario, promover con el farmacéutico y ver que haya una lista de medicamentos facilitada para la persona que quiere donar algún medicamento. Pues esta lista no existe, la tiene que hacer el farmacéutico. Ya voy a pasar al farmacéutico luego. ¿Por qué? ¿Por qué el farmacéutico tiene que hacer esto? Ya lo explicaré. El folio informativo que no me voy a detener y lo voy a pasar rápido, pero es importante que veamos simplemente la estructura. ¿Qué fa un voluntari? Y aquí bueno, está en catalán y pues lo leo un poco así. ¿Qué fa un voluntari? La missió del voluntari és la de comunicar. El voluntari ha de transmetre la informació sobre l'activitat de l'entitat assistencial. Cada cop que el client compra un medicament per a l'entitat assistencial, se li demana que el dipositi dins d'una caixa. Es decir, dentro de la farmacia, pues se tiene que habilitar una caja, ¿no? Para este fin. Una caja visible, en un lugar que uno lo pueda ver, que el ciudadano lo vea y le sea de fácil acceso, para que deje el ciudadano que colabora el medicamento él mismo en la caja. Porque, y aquí me adelanto a las preguntas, porque no se trata de pedir un medicamento por pedir. Yo puedo venir y dar, como
pasa a veces y se agradece, alguna persona que tiene muy buena fe y pues, dentro de la crisis no tiene tanta crisis y da 50 euros y le dice al voluntario, compra tú lo que haga falta. Esto, que está muy bien, ¿no? Detrás de la acción no tiene el carácter fundamental que el banco farmacéutico busca dentro de una respuesta de colaboración. Es decir, yo lo que quiero lograr es que la persona que colabora entienda la gratuidad. Y para que uno entienda la gratuidad, como lo ha entendido Mar y como lo ha entendido Sofía, es necesario que se involucre. Si él deja 50 euros y se va, no hay ningún tipo de contacto y de reciprocidad uno a otro. Y esto es muy importante. Entonces, este fue informativo, por favor, voluntarios, leerlo. O sea, pedirlo porque en la farmacia está. Y es lo primero que tienen que leer. Quiero resumir al voluntario en 6 cosas importantes del día de la jornada, que en el FUI está, pero yo lo voy a resumir aquí. Primero, saber muy bien la dirección de la farmacia. Ha ocurrido que el voluntario le decían calle Carré tal y ponían código postal y pues se pensaba que era en Barcelona y resulta que era el Carré con un código postal en Badalona. Entonces, claro, si tú llegas y pone aquí 5 minutos antes, que es lo que pensamos, a la farmacia, claro, y resulta que estás en la calle y no encuentras la farmacia, pues, oye, llama al banco farmacéutico, oye, no lo encuentro en la farmacia, ¿dónde estás? En Barcelona. No, tu farmacia está en Badalona. Ya perdimos un tiempo valioso para esto. Entonces, importante saber muy bien la dirección. 5 minutos. 2. Flyer para los ciudadanos y pósters en zonas visibles. Ya lo he mencionado. El 3. Método de identificación. Ponérselo. 4. Comprobación de la lista de medicamentos hecha por el farmacéutico o profesional de la farmacia. Es decir, no es que vosotros reviséis la lista, sino que simplemente sepáis que la lista existe, que el farmacéutico la ha hecho. Ya entraré con el farmacéutico. 5. Caja de medicamentos. 6. Hoja de recuento final, envío por fax al centro de información del banco farmacéutico. Para eso en el FUI hay un teléfono y póster de agradecimiento. ¿De acuerdo? Estos 6 puntos son fundamentales y algo que tenemos que tener presentes para poder movernos ese día. ¿De acuerdo? Sí. Este de aquí. Este es el póster de agradecimiento. Bien. Ahora entramos con el farmacéutico. La jornada de recogida de medicamentos tiene lugar en las oficinas de farmacia. Importante para los farmacéuticos y voluntarios. La jornada no es afuera de la farmacia, es dentro de la farmacia. No pretendemos que un voluntario esté fuera de la farmacia como si tuviera que llamar a la gente a decir entren a comprar. No. Nosotros estamos dentro de la farmacia y vendrán los clientes habituales de la farmacia. Sí, pero vamos. Esto es verdad. Pero un poco, solo un poco. Todas son indicaciones, ¿eh? Sí, son indicaciones. Luego, previo a la jornada, reciben una lista con las categorías terapéuticas. Es decir, el farmacéutico va a recibir una lista de categorías terapéuticas. ¿Qué quiero decir? Analgésicos. Me voy a adelantar. Ansiolíticos, antidiarreicos, y será el farmacéutico que, de acuerdo a esta lista, determine qué
medicamento con nombre, que es un antidiarreico, por ejemplo, pone para que pueda ser comprado por un ciudadano. ¿Me he explicado? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque yo no le voy a indicar al farmacéutico el producto que él conoce mejor que nadie, que tiene en su farmacia. Porque hay productos que tiene en stock y otros que no los tiene. ¿Me explico? Entonces, un producto, pues que lo ponga él. Lo que sí recomendamos, y aquí dejamos libre, es que el farmacéutico ponga medicamentos que en su mayoría sean de bajo coste, ¿no? Porque hay otros de alto coste. Y voy a poner un ejemplo muy pequeño. Mi hija toma para expectorar, ahora que hay mucha tos y mucha humedad, Expectodú. Expectodú es una medicina homeopática, gracias. Homeopática, ¿no? Hay otras que no son homeopáticas. Me parece que el Expectodú está alrededor de 9 euros, ¿no? Y otra, pues, tal vez 3 o 4. Yo, si vosotros tenéis Expectodú y no tiene otra, pues muy bien. Pero si podéis poner el medicamento de menos coste, porque eso generará también que el ciudadano que va a colaborar, bueno, al saber la lista, no se espante con los precios. ¿Me explico? Gracias. Esto. Luego, el farmacéutico participa sin fines de lucro a través del donativo. ¿Qué quiero decir? Nosotros, al final, el FUL tiene en la hoja de resultados, hay una donación que el farmacéutico puede hacer al banco farmacéutico voluntariamente. Esta donación es porque, pues, como dice aquí, es un gesto solidario del farmacéutico que transmite a la sociedad un ejemplo de responsabilidad y sensibilización con los problemas sociales. El farmacéutico, si quiere aportar 0 euros, también lo puede hacer. Es decir, nosotros como banco farmacéutico no juzgamos la donación del farmacéutico. Simplemente nos interesa que haya un gesto que nos eduque a él y a nosotros, o a ella y a nosotros, en esta sensibilidad y esta sensibilización como un ánimo de no lucro para lo que estamos realizando. El folio informativo para el farmacéutico, que es importante también que se lo lea, donde pone abans de la jornada, després de la jornada, entrega de medicaments recollits, material de difusió, todo lo que hemos hablado, es importante. El farmacéutico es una persona clave en la jornada. Y lo digo porque sin la ayuda del farmacéutico, y que yo sé que el farmacéutico tiene su trabajo y tal vez ese día no está, y están los otros profesionales dentro de la farmacia, así sea el farmacéutico profesional, es importante porque tiene que tener una comunicación muy cercana con el voluntario. Si no hay una comunicación cercana, lo que podamos transmitir al ciudadano como resultado de esta comunicación va a ser muy flojilla, muy pobre, y el ciudadano no va a tener, yo creo que la intención de colaborar como tal vez nosotros que hoy estamos aquí sentados desearíamos. Por eso es una persona clave y es quien decide qué medicamentos se ponen en la lista para ser recogidos. Ojo, esto es importante, no es el voluntario tiene otra función, esa función es del farmacéutico. Full de resultados de la jornada, lo que acabo de decir, la hoja de resultados, y para todos los medicamentos. Todos los medicamentos donados deben de ingresar en la caja de medicamentos visible al ciudadano, pidiéndole a la misma persona que sea él quien deje el medicamento donado. ¿Por qué tantos gestos? Porque cada gesto tiene un significado. El hecho que yo me ponga esto, como les dije hace un momento, no es porque nosotros queremos incomodarles dentro de su vestimenta, no. Lo que buscamos es que vosotros seáis claramente identificados por el ciudadano. Esto es la intención del PETA.
¿Por qué ponemos un póster de agradecimiento? Porque nos interesa que pues, se agradezca el gesto que ha tenido, más allá de que si se colaboró mucho o poco en la farmacia. Hay farmacias que han hecho 10 medicamentos y hay farmacias que han hecho 100, 200, 300. Indistinto. El ciudadano, mensaje. Primero es de persona a persona. Como se ha dicho antes, el mensaje que tiene que llegar al ciudadano es de una persona que está ahí o dos personas que están ahí junto con el farmacéutico que invitan a un ciudadano a decir compra un medicamento, que hoy es el día de la jornada de recogida de medicamentos de la Asociación Banco Farmacéutico. Y esto educa en la gratuidad. Le educa a esa persona y te educa a ti también. ¿Por qué? Porque aquí reacciones del ciudadano. Pues adherirse y decir, pues oye, qué bien, ¿no? Qué interesante y te hace un comentario muy enriquecedor, o simplemente es la no adhesión. Y en la no adhesión, pues hay tres cosas que suceden normalmente. Y las pongo. Uno, no. 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 Los motivos tendrán. 3, ignorancia total. No, ojo, voluntarios, no os deprimáis. Ignorancia total. Mira que como si no te hubiera visto y él continúa o ella en su mundo porque va directamente a lo que necesita. Y es verdad, yo a veces pienso y digo, porque yo me he encontrado, yo hago de voluntario, me he encontrado una persona que ha entrado porque tal vez tiene en casa a alguien muy enfermo, pues está con la preocupación en la cabeza, porque uno no va a la farmacia cuando está bien de salud, uno va cuando está mal de salud, y eso ya trae una preocupación en la cabeza. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y 3, olvido, ¿no? Qué sé yo, te dicen, sí, ahora un momento que vuelvo porque no tengo dinero, y no volvieron nunca. Entonces no pasa nada. O sea, esto es con lo que convivimos y es de agradecer, porque al final nosotros, los voluntarios, somos los que vamos a vivir la experiencia y nos vamos a enriquecer de esto. Compartiendo las necesidades de los demás, lo primero de lo que nos damos cuenta verdaderamente es de nuestra necesidad. Es de nuestra necesidad. Saca a la luz no ya la imagen de la necesidad, sino la verdadera necesidad, que es la realidad de nuestra necesidad. Esto lo dice un Julián Carrón. Al finalizar la jornada, como aquí está y lo pueden ver el póster de agradecimiento, dice, la jornada se acaba cuando se cubre el número de medicamentos, que esto ocurre muy poco, pero ha pasado y ocurre, o 15 minutos antes del cierre de la farmacia, que suele ser al mediodía. Hay algunas farmacias que están inscritas y que son farmacias que tienen estas voluntarias que trabajan 10 horas, o me parece que de 8 a 10 de la noche. Pues nosotros aproximadamente a las 2 hemos terminado, porque la jornada de medicamentos es desde las 9 de la mañana, que aproximadamente abre una farmacia, hasta el mediodía que cierra la farmacia. El farmacéutico debe poner en la hoja resultado de la jornada el número de medicamentos, el nombre de la farmacia y el valor comercial de los medicamentos vendidos. El valor comercial total. Por ejemplo, 56 medicamentos, pues el valor comercial de esos 56, 1.000 euros o 500 euros, 300 euros, en fin. El voluntario le recordará al farmacéutico que envíe el documento firmado y sellado al fax del banco farmacéutico. Voluntario, eso es tu labor de recordarlo. Y tú, voluntario, nos enviarás un SMS, o como está muy de moda hoy, un WhatsApp para los que estén en esta onda, porque no cuesta, al teléfono que sale en el FUI informativo del voluntario. En el FUI informativo del voluntario aparece el número de teléfono que yo he puesto ahí, que es el teléfono móvil al que tienen que enviar el SMS diciendo pues tantos medicamentos, tanto el valor comercial, farmacia de nombre esta. Los medicamentos son recogidos
de la farmacia que se quedan ahí en esa caja y el farmacéutico los guarda en custodia, pero son recogidos en un plazo máximo de 15 días por el responsable de la entidad asistencial que irá debidamente acreditado. ¿De acuerdo? Esto es importante y el farmacéutico también lo tiene que saber y sale en las hojas informativas. Situaciones el día de la jornada. Y ya creo que me queda poco, perdón si me he extendido. Un minuto. Mucho. Gracias. Sí, metro tendremos. 1. Farmacia cerrada. ¿Qué hacer si encontramos la farmacia cerrada? Porque, como les digo, a veces el titular de la farmacia no abre el sábado, sino es un trabajador de la farmacia. Pues algo ocurrido, llamar al banco farmacéutico, para eso se le facilitará el número al final. No llegó el sobre a la farmacia. Nuevamente, si no llegó el sobre a la farmacia, que puede ocurrir porque ya nosotros no enviamos este sobre, sino van llegando por mensajería y puede ser que no haya llegado, también avisarlo que una persona que es un responsable de zona pasará por la farmacia y dejará el material. La farmacia dice que no sabe nada de la jornada. Preocupante. Porque también puede ocurrir. ¿Qué sucede? Probablemente el farmacéutico, por algún motivo el titular de la farmacia, se olvidó de decirle al dependiente de turno que pues la jornada se va a hacer en su farmacia el día sábado. Y claro, el dependiente llega y no sabe nada, imagínate, no, a mí no me han dicho nada. Entonces, en ese caso, ¿qué hacer? Tratar de buscar al titular de la farmacia, ¿de acuerdo? Que es la persona que seguramente está informada. Y llamarnos a nosotros. Si no, en caso de no encontrarlo, llamarnos a nosotros. O que el dependiente llame al titular de la farmacia. El segundo voluntario no llega, no os preocupéis. Si no llega, no os preocupéis. También pueden informarlo a nosotros, al banco farmacéutico, y nosotros les daremos las explicaciones del caso. Como comprenderán, son aproximadamente 200 voluntarios y nosotros no tenemos el control de todo. Puede ser que algún voluntario no haya llegado porque tuvo un accidente o problema de último minuto. Esto también pasa y puede ocurrir. ¿De acuerdo? No llega ningún voluntario. ¿Qué hace el farmacéutico? Es llamar inmediatamente al banco farmacéutico. Yo aquí les pido que se den un plazo de 15 minutos, 15 a 20 minutos, si no llega el farmacéutico, el voluntario, perdón, el farmacéutico, y llamar al banco, al teléfono del banco, y trataremos de enviar alguna persona para cubrir la plaza que esté libre. Este es la invitación de esta quinta jornada de recogida de medicamentos, y yo quiero deciros una cosa importante. Las circunstancias son la provocación que nos pone la realidad para reconocernos dependientes.